Vamos a abrir el texto bíblico, pero antes vamos a orar. Oh Padre querido, no queremos abrir la Biblia sin tener la seguridad que el mismo Espíritu que inspiró al escritor bíblico para escribir, venga en este momento a nuestro corazón, a nuestra mente e ilumine nuestro entendimiento para que tu palabra produzca frutos para vida eterna. Oh Señor, el corazón es un terreno. Algunos corazones son como la piedra, la palabra de Dios no entra. Otros corazones son como el terreno del camino, endurecido. Tantas veces la palabra llegó, pero no aceptaron y el corazón se endureció. Pero hay corazones sensibles, Señor. Y esta noche yo te suplico que tu Espíritu Santo ablande el corazón, ablande el terreno para que la palabra, la semilla de tu palabra produzca frutos para vida eterna. Sin embargo, antes de la lectura bíblica, te suplico por favor que tu mano maravillosa, cariñosa, poderosa, prodigiosa, milagrosa, toque la vida de tanta gente que está pasando por dificultades. En esta vida, Señor, a veces llega un momento en que uno humanamente no sabe qué hacer, no ve salida, está todo perdido. Mira para un lado, para otro lado, y entonces solo entra en pánico, en desesperación. Pero tú, Señor, puedes abrir los ojos de las personas para ver el camino, porque tú ya tienes la salida preparada para todo. Solo necesitamos que tu mano unja nuestros ojos para que veamos. Esta noche haz ese milagro, Señor. Manifiéstate todopoderoso en la vida de tanta gente que al recibir tu palabra en su corazón también está ansiosa de recibir tus promesas, el cumplimiento de tus promesas en su vida. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos queridos, el texto para en este momento es Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos a Dios. Esta sería la fórmula para la victoria. Someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Dos claves. Primero, quieres derrotar al enemigo, y el enemigo, tú sabes, cuando quiere derrotarte, no viene como enemigo, no viene como diablo. Vamos a en algunos momentos entrar a analizar cómo es que el diablo ataca. El diablo no viene con cara de diablo. Entonces, el enemigo viene a través del cigarro, de la bebida, de la promiscuidad. Para engañar a un hombre se viste de una mujer bonita, para engañar a una mujer se viste de un hombre bonito. Se disfraza de sensaciones bonitas, de lo que sea. El diablo se disfraza de lo que sea para destruir tu vida, no viene como diablo. Pero entonces, ¿quieres derrotarlo? Bien, mira lo que dice el texto bíblico. Primero, sométete a Dios, entrégate a Dios, ve a Dios, humíllate ante Dios. Y en segundo lugar, resiste al diablo. Quiere decir que hay lugar para la voluntad humana. Pero la voluntad humana no sirve de nada si quieres derrotar al mal. Y tal vez en este momento yo estoy predicando a tanta gente que está enviciada, prisionera, esclava de algún vicio, de algún hábito, que sabes que ese hábito está destruyendo tu familia, tu hogar, tus valores, tus principios. Pero no tienes fuerzas. Si te dices, ay Dios mío, ¿qué hago si no tengo fuerzas? Entonces aquí está el secreto. Pues primero sométete a Dios. Ve a Dios, entrégate a Dios y después resiste al diablo. Y sigo leyendo el versículo 8, dice, porque trata de explicar ahora el versículo 7. El versículo 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Ahora explica el versículo 8, ¿cómo es someterse a Dios? Acercaos a Dios y Él se acercará de vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, esto es resistir al diablo. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son esos de doble ánimo? De dos caras. ¿Qué caras? Una cara en la iglesia, todo bonito, santo ahí. Dicen que el mejor lugar para ser santo es el metro cuadrado donde está el púlpito. Cuando todos llegamos ahí, somos los más santos del mundo. Ahora, fuera del púlpito, ahí somos lo que en realidad somos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos entender
que el hombre de dos caras, de dos ánimos, es aquel que, no que sea un hipócrita miserable, no, sino que es un hombre que no puede doblegar sus pasiones, no puede doblegar sus tendencias en la casa, en la calle, da rienda suelta a sus pasiones. Ahora, en el púlpito o en la iglesia o delante de los hermanos, ahí parece bonito. Y tú sabes que hay mucha gente, y tal vez esté predicando para uno de ellos, que ya se hubiera bautizado, ya habría aceptado a Jesús, el mensaje, todo, si no fuera por causa del mal testimonio de muchos cristianos. Hay gente que me dice, pastor, yo me hubiera bautizado, pero un día vi a un hermano que estaba predicando bonito en la iglesia, lo vi en la calle haciendo cosas feas. Entonces, para ser un mentiroso, hipócrita como él, yo no quiero. Ahora yo te digo a ti, si ese es el argumento que estás usando para postergar tu decisión, no lo hagas, querido. Porque tú no vas a la iglesia por causa de los hombres. No confíes en los hombres. Inclusive la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ay de ti si tú vas a inspirar tu vida cristiana en las actitudes o en la conducta de las otras personas. Tú tienes que mirar a Jesús y seguir solamente a Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, el mal testimonio de algunos miembros de iglesia no es porque sean malos, sino porque no pueden. Ellos quieren, cuando están solos lloran, se desesperan. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo hago? No quiero vivir esta vida, una vida en la iglesia, otra vida afuera. Por favor, ayúdame. Bueno, al decir eso ya se están sometiendo a Dios. Y el consejo de Santiago es, pues, busca a Dios, entrégate a Dios, confiesa tus pecados a Dios, pide ayuda de Dios. Pero ese someterse a Dios no es solo un segundito, ay Dios mío, ayúdame, ya me sometí a Dios. No, ese someterse a Dios es que todos los días tienes que separar tiempo para estudiar la palabra de Dios con calma, digerir, alimentarte, pensar, reflexionar, meditar en el texto bíblico que acabas de leer. Y después orar. Cuando llega el momento de la tentación, en lugar de luchar para no caer en la tentación, lucha para no separarte de Dios. Habla con Dios, cuéntale a Él lo que está sucediendo en tu corazón, lo que sientes, las ganas que tienes de ir por los caminos del pecado. Eso es someterse a Dios. Y cuando tú todos los días separas tiempo para pasar con Dios, porque querido, si tienes tiempo para comer, si tienes tiempo para mirar televisión, para navegar en el internet, si tienes tiempo para pasear, tienes tiempo para ir al gimnasio y fortalecer el cuerpo, ¿por qué no puedes separar 15 minutitos diarios para estudiar la palabra de Dios, para someterte a Dios? Porque de eso no depende tu buen estado de cuerpo físico, sino depende tu salud espiritual, tu vida eterna. Entonces tienes que separar tiempo para comunicarte con Dios. Estás sometiéndote a Dios. Entonces cuando la tentación venga, va a ser mucho más fácil derrotarla. ¿Por qué? Porque ahora pues tu voluntad está fortalecida por la voluntad de Dios. Pero queridos, para entender cómo es fácil derrotar al diablo, necesitamos entender cómo es que el diablo engañó a la primera pareja, a Adán y Eva, en el jardín del Edén. Y vamos allá, en nuestra imaginación vamos al jardín del Edén. El diablo podía pasearse en el jardín del Edén por donde quería, para tentar a Adán y Eva. ¿Podía? Es una pregunta que te hago. ¿Podía? No podía. ¿Por qué? Dios no le permitió. Dios le permitió. ¿Y por qué Dios permitió que el diablo pudiese tentar a Adán y Eva? Porque Dios nos creó con el bendito don de la libertad. Libertad. ¿Tú sabes lo que es eso? Libre albedrío, libertad. ¿Sabes por qué? Pero es que Dios nos creó seres perfectos. Y para ser un ser perfecto nosotros tendríamos la capacidad de decidir. Tendríamos que tener la capacidad de escoger, ser libres. Ahora, ¿cómo podríamos escoger entre el bien y el mal si solamente existiera bien? ¿Ah? Si Dios no permitiera que el diablo viniera y nos tentara, ¿cómo es que nosotros podríamos escoger? Nosotros serviríamos a Dios porque no había otro camino. Entonces no seríamos libres, seríamos esclavos del bien. Y Dios no quiere esclavos.
Dios quiere hijos libres. Por eso Dios le permitió al diablo que llegara al Edén. Dios le dijo a Adán y Eva cuando los creó: miren, hijos, hay un enemigo que va a tratar de destruir la vida de ustedes. Ahora, ese enemigo puede moverse por cualquier lugar. No puede moverse por cualquier lugar. Ese enemigo solo puede atacarlos a ustedes, llegar a ustedes, hablar con ustedes en el territorio de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, queridos, si ustedes no quieren que el enemigo los agarre, no se acerquen de este árbol, porque el único lugar donde el diablo puede agarrarlos es aquí. Quédense lejos de este árbol. Y te digo una cosa, si Adán y Eva nunca se hubieran acercado del árbol, ellos nunca hubieran sido tentados. El diablo nunca los hubiera agarrado. Pero infelizmente, pues, Adán y Eva, primero ellos dos se separaron. Por eso Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté solo. Pero ellos se separaron, y al separarse quedaron más frágiles víctimas del enemigo. Eva llegó cerca del árbol, y cuando estaba ahí cerca del árbol, oyó una voz que le decía: Eva, Eva. Ahora Eva comenzó a raciocinar. Esa voz no es la voz de Dios mi Padre, porque yo conozco la voz de Dios. Esa voz tampoco es la voz de Adán, mi esposo, porque yo conozco la voz de Adán. Ahora, si no es la voz de Dios y no es la voz de mi esposo, solo puede ser la voz del enemigo malo, del ángel malo, del diablo, que Dios ha dicho que quiere destruir mi vida. Entonces ella en su corazón pensó así: pobre diablo. De ahí viene la expresión pobre diablo. Bueno, estoy bromeando, ¿no? Pobre diablo. Él piensa que me va a engañar, pero yo ya lo descubrí. Yo ya sé que él no es Dios, ya sé que no es Adán. Esa voz es del diablo. Ahora yo me voy a dar la vuelta y le voy a decir 4 verdades a ese diablo para que se vaya lejos de mí y nunca más vuelva. Y cuando ella se da vuelta para decirle las 4 verdades al diablo, no ve ningún diablo. Ve una serpiente comiendo una manzana. Y querido, hoy día la serpiente nos causa así como repulsión, qué asquerosa, ay, no quiero ver la serpiente. Pero la serpiente en el jardín del Edén era uno de los animales más bellos de la creación. En primer lugar, la serpiente no se arrastraba como hoy. La serpiente se arrastra como consecuencia de la maldición por causa del pecado. Pero antes la serpiente no se arrastraba, era un animal bellísimo, extraordinario. ¿Cómo andaba? No sé. La Biblia no me dice a mí escrito cómo andaba. El Espíritu de Profecía dice que volaba. Pero ¿cómo andaba? Yo no sé. Yo no puedo explicar lo que la Biblia no explica. Una cosa sé, se arrastra como consecuencia de la maldición del pecado. Entonces Eva se vuelve: voy a decirle 4 verdades para que el diablo se vaya, el diablo no me va a engañar. Pero el diablo no aparece con cara de diablo, porque el diablo no es tonto. Puede ser diablo, pero no es tonto. ¿Tú crees que cuando quiere destruir tu vida se va a presentar así? Hola María, ¿cómo estás? Hola Jorge, Josecito, ¿cómo estás? Mira, aquí yo soy el diablo, he venido a destruir tu vida. No, pues, el diablo no es tonto, porque sabe que si el diablo viene como diablo, tú sales disparado corriendo, no quieres saber nada. Entonces el diablo, como quiere engañarte, el arma principal en sus manos es la seducción. Él te va a seducir, te va a atraer disimuladamente, y para destruir tu vida va a venir disfrazado. En el jardín del Edén se disfrazó de serpiente, el animal más bello de la creación. En el desierto, para tentar a Jesús, se disfrazó de ángel de luz. Para destruirte a ti se va a disfrazar de la sensación maravillosa que el alcohol te produce. Yo no sé si produce alguna sensación maravillosa, porque yo al día siguiente a todos los borrachos los veo: ay, me duele la cabeza, ay, no puedo, ay, yo no sé qué sensación maravillosa es esa. ¿Qué sensación maravillosa te da la droga? ¿Qué sensación maravillosa te da el cigarro si después tienes que morir con cáncer al pulmón?
Pero el ser humano pues es así, después de la entrada del pecado el ser humano está deteriorado, malogrado. Entonces el diablo viene a través de esas sensaciones maravillosas, un minutito de placer para después arruinar el resto de tu vida. Un minuto de un momento de aparente felicidad para que después vivas lamentándote el resto de tu vida. El diablo es astuto, te va a seducir. Entonces viene como quien no quiere nada. A Eva se presentó, oh Eva, ¿cómo estás? Mira, Eva la miró, la serpiente está hablando, las serpientes no hablan, ¿y cómo está hablando? Y la serpiente, yo voy a imaginar un poco el diálogo, esto no está escrito literalmente así como te lo estoy contando. El diablo estaba comiendo la manzana, la serpiente estaba comiendo la manzana. Y le dice Eva, así que Dios te ha dicho que no puedes acercarte a ningún árbol. Y Eva quiso defender a Dios. No, Dios no me ha dicho que no puedo tocar de ningún árbol, me ha dicho que no puedo tocar solo de ese árbol. Y entonces el diablo le preguntó, ¿y por qué? Porque si toco de ese árbol me muero. Y el diablo le dijo, no morirás. Mírame, yo estoy comiendo el fruto de este árbol. ¿Me he muerto? No, al contrario, estoy hablando. Tú sabes que las serpientes no hablamos. ¿Y cómo estoy hablando? Es que comí de este árbol y yo soy animal. Ahora, si tú, ser humano, comes, si yo, siendo animal, estoy hablando, tú, ser humano, comes, te vas a volver como Dios. Y Dios no quiere que seas como Dios. Porque Dios hace lo que Él quiere. A Dios nadie le dice lo que tiene que hacer. Y si tú te vuelves como Dios, tú vas a hacer lo que quieras. Dios no tiene que decirte, no, ve por aquí, por allá. No, tú serás el Dios de tu propio destino. Y sabes que esa idea le fascinó a Eva. Le fascinó y dijo, oh, es verdad. Yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo escoger mi propio camino. Y comió. Y al instante perdió su inocencia, perdió la naturaleza santa y adquirió la tendencia pecaminosa. Y cuando se aproximó de su esposo, ya cuando Adán la vio, ya sabía que Eva ya no era la mujer inocente, pura, santa. Ahora era una mujer seductora, una mujer que vino a acabar con la vida de Adán. Ahora, ¿sabes que hay diferencia entre el pecado de Adán y Eva? Porque Eva fue engañada, pero Adán no. Adán, dice el Espíritu de Profecía, que cuando vio que Eva venía, ya sabía que su esposa había pecado. Pero entonces Adán pensó, ¿y ahora qué será de mí si Eva muere? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué va a ser de mí solo? No, yo no puedo vivir sin Eva. Y entonces él decidió prácticamente suicidarse, o sea, decidió compartir su destino de muerte con la esposa, con Eva, y comió voluntariamente. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios o si Adán no hubiera caído? Pues Eva hubiera salido del jardín, porque la paga del pecado es la muerte. Y tal vez, todo esto es imaginación mía, Dios le hubiera creado otra esposa para Adán. Y yo te digo una cosa, Jesucristo hubiera venido al mundo solamente para salvar a Eva, porque para Dios no hay multitudes, para Dios hay personas. En este momento, ¿tú crees que Dios está pensando, 40,000 personas están recibiendo el mensaje? No, Dios está a tu lado, mirando tu emoción, mirando tus reflexiones, observando lo que piensas, tus sentimientos. Dios te ama, querido. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Entonces, de esta historia de Adán y Eva, nosotros sacamos la lección de cómo resistir al diablo. En primer lugar, no te acerques del territorio de la tentación. Eva nunca debería haberse acercado del árbol. Tú no te acerques del territorio de la tentación. ¿Qué territorio es la tentación? Ahora, si tú has bebido, si tú eras un ebrio que vivía constantemente bebiendo y ahora has decidido parar de beber y quieres mantener tu victoria sobre el pecado, pues ¿para qué te vas a ir al bar a visitar a tus amigos, todo el mundo bebiendo y tú ahí, ¿qué? Queriendo probar que ahora ya no bebes? No, vas a caer. ¿Por qué? Porque te estás acercando al árbol. Si tú tenías amigos que te llevaban hacia el pecado,
¿Quieres seguir el consejo divino? No te acerques de los amigos que te conducen al pecado. Porque, mi querido, amigo no es el que te lleva al mal. No es el que te desafía para que hagas el mal. Ese no es amigo. Ese es instrumento del enemigo para destruir tu vida. Amigo es el que quiere tu bien. Amigo es el que quiere que tú crezcas. Amigo es el que desea tu salvación, no el que desea tu perdición. Entonces, cuando tú pierdes gente que solo te conducía al pecado, no estás perdiendo amigos. El amigo es como un hermano, da su vida por ti. Por eso Jesús dice, vosotros sois mis amigos. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida por nosotros. ¿Y cuándo somos sus amigos? Cuando le seguimos. No sigas las malas compañías. Entonces ya no debo hablar con ellos. No, pues querido, no te estoy diciendo no hables. Hola, ¿cómo estás? No, ven a tomar una cervecita. No, gracias, muchas gracias. Y no tengas muchas veces vergüenza o pena de decir, mira, yo no puedo beber más, no bebo más, yo soy un cristiano, le he entregado mi vida a Cristo. Porque cuando tú dices eso, estás confirmando la decisión que has hecho en tu corazón de seguir a Jesús, tú estás confirmándola en tu corazón. No tengas miedo de decir, no tengas vergüenza. Querido, porque una de las cosas que va a hacer el diablo es que tengas vergüenza, que los otros te llamen de hermano, ay hermanito, te has convertido, oh, ahora eres de la iglesia. Entonces tú vas a la iglesia con vergüenza de llevar la Biblia, con vergüenza que te digan hermano. No tengas vergüenza, el diablo va a usar todo eso para desanimarte. Entonces, primer secreto, sométete a Dios. Ahora, para resistir al diablo, primer paso, no te acerques del territorio de la tentación. ¿Ah? Esa última bebida que tomaste ya se acabó, ya no tienes más ese ambiente. Ese último cigarro se acabó, esa última droga se acabó. Ese último encuentro ilegítimo se acabó. Ahora eres de Jesús, ahora le perteneces, ahora vas a caminar con Él. Y ahora viene el segundo consejo para resistir al diablo. Mira, cuando llega la hora de la tentación, ahí está el gran error de la mayoría. En lugar de someternos a Dios, en lugar de concentrarnos en hablar con Dios, en contarle a Dios, porque cuando llega la tentación, no tengas vergüenza de contarle a Dios, mira Señor, estoy con ganas de beber y me voy a ir a beber si tú no me ayudas, pero Señor, tú eres mi Dios, yo me someto a ti, yo quiero, habla, no dejes de hablar con Dios, aunque estés sintiendo ganas de ir al pecado, aunque tus pies estén encaminando hacia el pecado, tú habla con Dios. ¿Por qué? Porque te estás sometiendo a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la hora de la tentación, en lugar de someternos a Dios, ¿qué hacemos? Comenzamos a resistir la tentación sin someternos a Dios. No voy a caer, voy a dominarme, ya he prometido, ya he decidido. Querido, todo lo que tú hayas prometido no vale de nada, porque tus fuerzas son fuerzas humanas. La fuerza humana lo único que puede hacer es disfrazar, aparentar, pero no vivir una vida de victoria completa. ¿Por qué? Porque Jesús, Él es el que tiene una voluntad santa. Tú eres un pobre pecador con tu voluntad pecaminosa. Con esta voluntad pecaminosa, tu fuerza de voluntad no vale para nada. Pero cuando tú te sometes a Jesús, cuando tú vas a Jesús, la voluntad santa de Jesús se mezcla con tu voluntad pecaminosa. Eso es lo que Pablo dice, no vivo yo más, Cristo vive en mí. Pero ahora Cristo y tú caminan juntos y esa voluntad de ustedes dos juntos, Cristo y tú, es una voluntad santificada. Y con esa voluntad santificada tú jamás vas a pecar. Para pecar, tú tienes que separarte de Jesús. Ahí tu voluntad pecaminosa cae. Pero cuando estás en Cristo, no vas a pecar porque tu voluntad es santificada. Por lo tanto, lo primero que el diablo va a querer hacerte no es hacerte robar, hacerte mentir, hacerte cometer adulterio. Lo primero que el diablo va a querer es hacerte separar de Jesús. Porque separado de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Separados de mí, nada podréis hacer. Si quieres ser un cristiano victorioso, tienes que aprender a hablar con Jesús, a no separarte de Jesús, aunque sea llorando, contándole tus penas, tus miserias, tus derrotas, lo que estás sintiendo, cuéntale a Jesús, háblale a Jesús,
pero por favor no te separes de Jesús. Él es la fuente de tu victoria. Es el que te ayuda, el que te conduce. Oh querido, a lo largo de mi vida he visto tanta gente derrotada, ¿sabes? Pero que un día se encontró con Jesucristo y fue a Jesús y le dijo: Señor, yo no puedo. Si depende de mí, yo no puedo. Yo siempre digo que hay 3 pasos en el proceso de la salvación, en esa maravillosa experiencia de aceptar la salvación. Paso número 1, reconoce que tú no puedes. Tú no puedes, no puedes. Pero vivimos en un mundo en que te dice: sí, tú puedes, saca la energía interior, saca la buena vibra, saca la fuerza interior. ¿Qué fuerza interior, querido? Dentro del ser humano no hay ninguna energía, no hay ninguna fuerza interior, no hay ninguna buena vibra. Dentro del ser humano solo hay derrota, fracaso, miseria, egoísmo, orgullo, mentira. ¿Qué cosa vas a sacar dentro de ti? Entonces, si quieres ser victorioso sobre el pecado, primero, reconoce que tú no puedes. En segundo lugar, Dios sí puede. Ahora, si tú no puedes, pero Dios sí puede, entonces da el tercer paso. ¿Y cuál es? Ve a Dios, sométete a Dios y con tu voluntad santificada por Dios ahora, resiste al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Cuando ve que vienes solito, te espera y te hace pedazos. Pero cuando ve que vienes con Jesús, huye de ti, sale despavorido. Ya con esto no puedo. La sierva del Señor tiene una frase que me inspira a mí. Dice que la escena que el diablo más tiene miedo, pavor, no soporta, no puede, sale disparado, es cuando ve a un cristiano arrodillado, clamando por el poder de Dios. Si hay algo que el diablo no puede resistir, es ver a un cristiano clamando por el poder de Dios. Así que, querido, yo tengo buenas noticias para ti. Eres victorioso, porque tu victoria es una promesa divina. Puedes tener esperanza en el sentido de tener certidumbre. La victoria ya es tuya. El diablo puede tentarte, puede hacer lo que quiera para tentarte, pero derrotarte no puede. Escucha, si tú caes es porque te separaste de Jesús y aceptaste voluntariamente ser una víctima del enemigo. Pero después el diablo no puede.